Buenos días, bienvenidos al devocional, hoy con la tercera entrega del Shabbat y las 7 dimensiones del reposo sabático. Cuando hablamos de la palabra sabático, a muchos nos suena, se refiere a un tiempo donde una persona dedica ese tiempo al descanso o a una actividad incluso diferente de lo habitual. Es muy común decir, oír, me tomo un año sabático, ¿verdad? Quiere decir que durante ese año no va a trabajar en lo que trabajaba, no va a estudiar en lo que estudiaba, va a hacer una actividad diferente. Entonces el reposo sabático significa actividades diferentes. Y muchos creyentes en Yeshua guardan el Shabbat, sí, pero muchos también lo hacen desde un perfil, digámosle, religioso e incluso carnal. Yeshua declaraba ante los fariseos, que eran los religiosos de la época, que guardaban el Shabbat, ¿verdad? Les dijo que en su época que el Señor, él mismo Yeshua, era el dueño del Shabbat, y les dio a entender que los fariseos no estaban guardando el Shabbat como había sido diseñado en la Torá. En Marcos 2, 27, 28 nos dice: entonces dijo Yeshua a ellos, a los fariseos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, esto es versión Kadosh, no la humanidad para el Shabbat. Por tanto, el Ben Hadam, hijo del hombre, es el Adón, el Señor, aún del Shabbat. En esta versión Kadosh, que es más cercana al original, vemos que Yeshua está mencionando a la humanidad completa. En la versión Reina Valera se nos dice el hombre también, el ser humano en general, ¿verdad? Lo cual nos lleva a ver que el Shabbat tiene una dimensión que debe de alcanzar a toda la humanidad. Para eso fue diseñado. Es un mandamiento diseñado para que el mundo entero guarde el Shabbat, aunque lo ignoran en su gran mayoría el ser humano, la humanidad, ¿verdad? Y esto también nos hace ver que va más allá del judaísmo, donde normalmente el mundo cristiano pues encasilla el Shabbat. Y si tú eres de los que guarda el Shabbat, pues enseguida vienen los que dicen que estás judaizando, lo cual es falso, es una enseñanza falsa, es una afirmación falsa, y las Escrituras claramente lo corroboran en muchos versículos. No tienes más que buscar la verdad que te hará libre, estudiar las Escrituras detenidamente y verás que el Señor dijo que era el Señor del Shabbat. No dijo que la casa de Judá o los judíos eran los dueños o los señores del Shabbat, sino Yeshua. Así que cualquier hijo, hija del Eterno que haya nacido de nuevo por medio del sacrificio de Yeshua en el Calvario, tiene el derecho y la obligación moral de guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento. Pero, ¿qué es el Shabbat en sí? Bueno, el Shabbat es dos cosas a la vez. Es un espacio de tiempo en lo natural, 7 días tiene la semana, y en el séptimo día de la semana cesan las actividades naturales de los 6 días restantes. Algunas actividades quedan limitadas y otras son completamente diferentes. Es un espacio de tiempo en el cual nosotros buscamos al Señor de una manera diferente, porque no tenemos que tener las actividades del trabajo diario. Lo segundo es que el Shabbat es un portal espiritual que nos conecta con el trono del Eterno, ¿verdad? Eso lo vimos anteriormente, lo vimos en un versículo que dijimos al principio en Ezequiel 46, donde nos decía el profeta que la puerta del atrio interior que mira al oriente estaría cerrada por 6 días de trabajo, pero que se abriría en el día séptimo, el día de reposo o Shabbat, pero también se abriría el día de la luna nueva, en Rosh Hodesh, como lo conocemos, como recientemente tuvimos oportunidad esta semana de entrar en el 5.º mes hebreo, ¿verdad?, en Rosh Hodesh. Entonces vemos que Shabbat es un mandamiento que tenemos que guardar toda la humanidad, de hecho, aunque la gran mayoría, por desgracia, lo ignora. Y vamos ya a iniciar hoy con la primera de las 7 dimensiones del reposo sabático. Esta primera dimensión es la del descanso físico, la del descanso donde el Señor nos ordena que no debemos de trabajar en nuestros trabajos seculares que tenemos cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece ese descanso físico en el Shabbat. En Génesis 2, versículo 2, dice el Eterno que reposó, usa un verbo en hebreo que es Sabbat, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ese verbo Sabbat significa cesar, parar de hacer algo, incluido explícitamente en el cuarto mandamiento del Decálogo dado ahí en el monte Sinaí, el cuarto
mandamiento es donde se nos invita a seguir ese ejemplo del Eterno que nos dio en Génesis 2, justo al acabar toda la creación que hizo. Se nos invita a que, hemos dicho que significa cesar, se nos invita a cesar, a parar de nuestro trabajo físico, secular, el cual hacemos los 6 días o 5 días mayormente de la semana en nuestra sociedad, y se nos invita a descansar físicamente en el Sabbat. Cesar, fíjate que la palabra en sí significa interrumpir cierta cosa que se está haciendo para luego reanudarlo. O sea que cada Shabbat se interrumpe el trabajo físico con el que ganamos el pan nuestro de cada día de la familia, y luego se reanuda pues domingo o lunes cuando tenga cada uno sus jornadas. En Éxodo 20, versículos 9-10 se nos dice: 6 días trabajarás. Se le decía al pueblo de Israel, hoy por sociedad son la mayoría, como hemos dicho, 5, pero en principio tienes autorización para trabajar 6 días y harás toda tu obra durante esos 6 días, mas el 7º día es reposo o Shabbat para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Os dais cuenta? En ningún momento se cita aquí la casa de Judá. Esto es para todo el pueblo de Israel, para las 12 casas de Israel. Si nosotros somos ovejas de Israel que hemos sido injertados en el olivo, hemos vuelto al diseño original, pues para nosotros es este mandamiento también. Entonces, por 24 horas doradas no tenemos que trabajar para nuestro sustento por mandato divino, además, no por sugerencia, sino que es un mandato, es una orden del Eterno, porque sabe que además nos va a beneficiar a nosotros. Tenemos 6 días, como hemos dicho, en la semana para trabajar, algunos de lunes a viernes, otros de martes o domingo o otros horarios, pero aunque la mayoría trabajamos 5 días, todos en nuestra sociedad actual tenemos unas jornadas que establecer, y si alguien llega al conocimiento del Shabbat y quiere guardar Shabbat y está trabajando, pues ahí ya tiene una labor para hablar con su jefe, intentar cambiar el horario, el día, o orar si no accede su jefe para encontrar otro trabajo donde pueda tener ese día de descanso y de reposo. Ese es el consejo que yo doy a aquellos que tienen problemas con el tema del trabajo, que trabajan los sábados mayormente, ¿no? Entonces tenemos ahí también en el mandamiento, vemos que Dios le dice a los padres que son creyentes en cada hogar que deben guardar el Shabbat, pero si tienen hijos también deben enseñarles a honrar, a guardar el Shabbat y a no trabajar, y a enseñarles que esto es un diseño divino del cielo que el Señor mismo le dio para su pueblo. Así que debemos aprender como individuos, pero también como familia y como congregación, a ejercer fe, a ejercer emuná, tanto a nivel personal o familiar, como digo, congregacional, a desarrollar nuestra fe hasta ese punto en que aprendamos a depender de Él y a no depender de las personas ni de las circunstancias. No debe de importar la circunstancia que venga a nuestras vidas. Nuestro jefe es Yeshua, no es el que te da la paga al final de la semana o al final del mes. Dios permite que tengas un jefe terrenal, pero en última instancia el dueño del Shabbat, Yeshua, es el que te va a honrar y te va a ayudar en todo si tú honras y guardas el Shabbat. Si le creemos a Yeshua, si le creemos a su palabra eterna, podemos estar bien seguros que la Biblia lo dice, que Él proveerá, así como le dio el maná al pueblo de Israel por 40 años. En Filipenses 4, versículos 18 y 19, el mismo apóstol Pablo sabía este principio y él lo vivía y lo enseñaba. Y aquí él decía: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, un fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable al Eterno. Y mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua el Mashiach. Así que Pablo sabía que los creyentes que le ayudaban en su ministerio enviaban ofrendas a través de Epafrodito, que vivían en otras zonas donde ya habían recibido el Evangelio, eran guardadores de Shabbat estos creyentes, y que no trabajaban todos los días y que guardaban ese día de Shabbat, pero tenían la fe suficiente estos creyentes
para poder creer que aún ofrendando para el ministerio de Pablo tendrían suficientes recursos físicos para el diario vivir, para los gastos familiares. Y eso Pablo aquí les recuerda esa promesa que estoy seguro que cuando él estaba con ellos enseñándoles todo esto, les habría enseñado en más de una ocasión que debían de aprender a honrar, guardar el Shabbat, y el Señor iba a suplir todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Así que Shabbat es, hemos dicho hoy, descanso físico, hermano, hermana. Los creyentes en Yeshua paramos, cesamos de todas nuestras actividades, las interrumpimos temporalmente, esas actividades físicas, ya que el cuerpo necesita de un tiempo de descanso para no acabar enfermando por estrés de tanta actividad física. No en balde Dios es nuestro creador, Él lo sabía y nos dio al ser humano, a su pueblo, esta fórmula magistral, este diseño para poder andar alineados con el diseño divino, ¿sí? Así que este es forma parte del Shabbat, este diseño del descanso físico. Ya sabes, en el próximo Shabbat tienes que reposar, cesar de tus actividades temporalmente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.